Buenos días. Os voy a presentar a María González Sobrinos. Es terapeuta ocupacional con amplia y variada formación. Terapeuta Bobat, método Perfetti, integración sensorial, método Affolter, integración de la neurodinamia en neurología, basal estimulación y posgrado en rehabilitación neurocognitiva, por parar en algún sitio, porque os aseguro que ha sido dificilísimo seleccionar. Actualmente desarrolla su labor profesional como terapeuta ocupacional en el Gabinete de Neurorehabilitación Funcional y Terapia Psicomotriz Neuroactividad de Valencia y además es directora del espacio educativo La Travesía, también en Valencia. Afortunadamente, además de todo esto, es una persona que tiene una gran inquietud por compartir con todos los demás profesionales lo que ella va aprendiendo y lo que va descubriendo en su trayectoria profesional, y podemos contar con ella como docente en el máster de psicomotricidad, en el máster en atención temprana y experto en psicomotricidad terapéutica de la Complutense y en máster, posgrados y cursos orientados a la intervención en patología neurológica. Y os aseguro que es un placer tenerla aquí para mí. Como, bueno, al final los que realmente nos hacéis que estemos aquí sois pacientes y familiares, ¿no?, implicados e interesados en que cada vez haya más investigación y más evidencia que lo que hacemos os pueda aportar y os puede hacer sumar, ¿no?, en vuestra calidad de vida. Pero quería agradecer especialmente, ¿no?, a las terapeutas, que son las que me han conocido y por ellas estoy hoy aquí pudiendo compartir pues un poquitín qué entiendo yo por esto de neurorehabilitación funcional, ¿no?, que es mi trabajo con personas con afectación neurológica sin poner origen y sin poner más nombre. Eso es lo que pretendo transmitiros, ¿no? Como un terapeuta ocupacional. Yo cada vez me gusta hablar más de terapeutas, a veces sin apellido. Podemos aportar, podemos añadir para ganar calidad de vida. Calidad de vida, yo siempre digo calidad de función, porque siempre vamos a tratar de apostar porque la persona tenga las mejores formas, me da igual cómo lo queráis llamar, para que su calidad de vida siempre esté en el punto más alto. Y ahí siempre a veces, cuando estamos asociados a veces al mundo sensitivo-motor, ¿no?, nos dejamos la emoción. Y para mí, uno de los apellidos que se ha dejado, porque son muy extensos, pero para mí es muy importante, es el de psicomotricista. Además, tengo la suerte que tengo un compañero de experiencias aquí, casi en segunda fila. La psicomotricidad vivenciada, que es el modelo en el que yo me formé hace ya muchos años, en el que me sigo formando, en el que sigo creciendo cada día, me enseñó que la emoción era una puerta de entrada fundamental para poder aportar a mis pacientes. Su emoción y mi emoción. Y la de la familia con la que esa persona está compartiendo, está viviendo cada día. Y que no la podía dejar fuera de mis intervenciones. Y que cuando entraba en un cuerpo, entraba en una mente, si primero no pedía permiso a la persona para poder hacer este proceso, mi intervención iba a ser muy poco eficaz, aparte invasiva. Y si yo no creaba un clima de confianza y de seguridad mutua, de respeto mutuo, donde cada uno de alguna manera se sentía... como transmitíos, está en confort con el otro y había libertad para poder expresar incluso hasta aquí, no quiero más, era muy difícil, ¿no?, poder dejar al otro cualquier tipo de aportación, a nivel que entrara, sensorial, motórico, cognitivo y todos los apellidos que queráis seguir poniendo, ¿no?, al conjunto de sistemas que conforman la persona humana, que al final con quien tratamos son con personas humanas. Y por eso siempre digo, ¿no?, que cuando vamos a entrar a intervenir un trastorno del sistema nervioso central, cualesquiera que sea su origen, no podemos centrarlo en el abordaje de una sola función, sensorial, motórica, cognitiva, perceptiva, una de las grandes abandonadas, la percepción, y ahora os hablaré un poquito más, emocional, ocupacional, social, comunicación, en mayúsculas, comunicación a todos los niveles, sino que de alguna manera tenemos que entender nuestra intervención de una manera holística e integral, entendiendo a la persona como un conjunto de sistemas que tras la lesión o tras la enfermedad se han tenido que reorganizar para seguir funcionando, para seguir sintiéndose personas competentes dentro del entorno en el que se desenvuelven, dentro de un contexto ecológico real, donde la persona vive cada día.
Por eso, cuando nos planteamos en la intervención con un paciente, ¿no?, con estas características, no la podemos centrar en el abordaje tampoco, os digo, ¿no?, de una sola función, y lo que os quiero transmitir a continuación, tampoco en un solo método específico de trabajo. Veis mi formación es extensa, todavía os podría hablar de muchas más cosas. Yo lo que he procurado desde que, bueno, pues la vida me permitió, ¿no?, poder trabajar con personas a este nivel, es que si me quedaba en algo, solo en un apellido, me iba a quedar corta. ¿Por qué? Porque aunque no creyese en ese apellido, aunque mi forma de ser a nivel profesional no fuera compatible con ese método, ese concepto de intervención, si no lo conocía no podía criticar que eso no me gustaba. Criticar y entender la palabra criticar de una manera constructiva. Tenía que conocer para poder decir, esto me vale, esto no me vale. Y luego igual, al final, yo siempre cuando estoy con profesionales, ¿no?, o alumnos en un proceso de formación o de debate o de coloquio, siempre digo, y hay que sentirse tanto a nivel profesional como personal a gusto con aquello, con lo que estás trabajando, con el método, el concepto con el que estás trabajando. Si no, quien lo va a pagar es el paciente, porque tú vas a estar luchando contra algo en lo que no crees. Y eso se nota, y eso se graba en el paciente, porque tú lo vas a transmitir. Muchas veces desde lo no verbal, desde la no confianza en lo que estoy haciendo. Y lo que es más importante, para mí todos estos conceptos, y ya cada vez hablo más de conceptos, ¿no?, porque hablo de una filosofía de pensamiento que me ayuda a entender la patología, que me ayuda a observar y analizar el funcionamiento de cada paciente en sus diferentes contextos reales de participación, y desde luego a planificar la intervención más adecuada con ellos para recuperar cualquiera de las áreas ocupacionales que se hayan podido ver afectadas. Si yo no soy capaz de tener varios manejos para adaptarme de forma flexible y adecuada a cada uno de los momentos por los que atraviesa su patología, y no solo su patología, sino también su proceso vital, voy a quedarme corta, muy corta. Y esto lo que me permite es cada vez poder evolucionar y poder evolucionar con ellos. Y también, como comentamos ayer, ¿no?, los colegas que tuvimos la suerte, ¿no?, de compartir cena y buenas conversaciones, el decir, he tocado techo, señores, hasta aquí. Yo ahora no soy la persona adecuada para continuar trabajando con conocer a otros profesionales maravillosos que están cercanos a nosotros, redes de profesionales, que cada vez tenemos que hacerlo más en España. Tenemos aquí poco todavía hábito en esto para decir, conozco a alguien que creo que te pueda ayudar. Con esa humildad de creo, ¿no?, para que realmente muchas veces los familiares o los pacientes que no tienen toda la información, porque no tienen por qué tener toda la información, puedan acceder a esa información y con toda ella en la mano decir, esto es lo que voy a probar, lo que quiero ahora probar, y ya veremos por dónde continuamos. Pero también tener nosotros como profesionales la humildad de decir, creo que ya no te puedo dar más, creo que tu proceso ahora continúa de la mano de otra persona. Y esto no quería dejármelo. Y bueno, he puesto muchos apellidos, Bobat, INN, Folter, Basal Stimulatione, Integración Sensorial, Perfetti, Terapia Orientada a la Tarea, Imaginería Motora, Psicomotricidad Vivenciada, Hidroterapia, un sinfín, ¿no?, de apellidos que creo que tenemos el deber como profesionales del ámbito de la neurorehabilitación, de conocer para... No, incluso nosotros no tenemos por qué estar formados, pero sí tenemos que saber que existen para poder derivar a quienes están formados en estos ámbitos, cuando nos encontramos con una persona que nos está pidiendo ayuda a este nivel. Y a veces pongo nombres que ahora todavía en España está costando que entren, pero que sí que estamos teniendo, de momento, sobre todo evidencia clínica. Esperemos que poco a poco más evidencia científica para decir, están dando resultados y en estas áreas están aportando para que cada una de las personas con una afectación al nivel que sea puedan elegir por dónde quieren continuar. Por eso digo que se trata de un paciente complejo que requiere de la formación en un equipo transdisciplinar. Ayer hablamos de cuál es el más adecuado y realmente yo creo que para mí, bajo mi visión, es aquella persona, ¿no?, que con buenas herramientas pueda acompañar al paciente diciendo, hasta aquí, como os decía, me he equivocado, ahora tienes que continuar otro compañero, y un logopeda puede aportar más que yo en ciertas áreas, un fisioterapeuta puede aportar más que yo en otras áreas, un neuropsicólogo va a aportar más que yo en otras áreas, un psicólogo clínico va a aportar más que yo en otras áreas, pero lo que sí que tengo claro es que cualquiera que entre a trabajar en la neurorehabilitación necesita de una formación especializada para poder realmente aportar. Si no, nos vamos a quedar cojos. Y en esto soy muy severa. Yo creo que no nos vale con la carrera. Ni siquiera nos vale con el máster. Es una formación continuada y
Yo sigo formándome año tras año y creo que la exigencia, y creo que también eso es... O sea, primero porque la exigencia me la pone mi paciente y luego la sigo continuando yo. Creo que tengo que darles todas las herramientas al servicio, ¿no? Las que ahora se nos aportan. Y creo que el día que, como le decía antes, hablaba, ¿no? Me dejé de poner nerviosa antes de ponerme a dar una ponencia. El día que dejé de tener inquietud, ¿no? Por seguir formándome y creciéndome como profesional, que también lo hago como persona, quizás debería de dejar de ser terapeuta ocupacional y dedicarme a otra profesión donde no trabajo con personas. Y esto para mí creo que era otra parte muy importante, ¿no? Porque sé que hay alumnos, sé que hay profesionales que por lo menos os quería transmitir. Y aparte de esa formación especializada para poder guiar, ¿no? Las transformaciones que va a experimentar gracias a la gran plasticidad, ¿no? El sistema nervioso central de nuestros pacientes, también necesitamos de esa sensibilidad y capacidad empática para poderlos acompañar y ayudar durante mucho tiempo, porque intervenimos desde el momento de que unos padres deciden ser papás y en la ecografía de las 12 semanas les dicen empieza a haber algo que no va bien. Y los papás deciden seguir adelante porque quieren seguir adelante. Pero tenemos que acompañarles en ese... Ayer hablamos un poquito, ¿no? De ese primer duelo de, mi hijo puede que no sea entenderme normal, que es ser normal hoy en día. Yo no soy normal. Pero hay un duelo, hay un proceso que tenemos que acompañar. Y hay gente que está formada en esta parte para poder acompañar desde ese momento, para que los papás empiecen a adquirir competencias, para en el momento de tener a sus bebés en brazos, poderles adecuar el tono, para poderles abrazar, sintiéndose seguros de que lo están haciendo bien, que es otra de las cosas que a veces los papás, cuando vienen con un bebé con importantes afectaciones a nivel neuromuscular, tienen miedo a cómo los cojo, si aprieto mucho, ¿le puedo hacer daño? ¿Cómo sería la mejor postura para succionar? Fijar un momento tan íntimo, tan maravilloso, que un papá no se siente ni siquiera capacitado y a veces huyen de hacer, y empleo la palabra adecuado, huyo porque tengo miedo hacerle daño a mi hijo y lo primero que quiero es evitar esta parte en mi hijo y se pierde en toda esa parte, es establecer ese primer vínculo de apego, esa confianza y seguridad que va a acompañar a la persona durante toda su vida, que si no la adquiere va a tener restricciones. Yo creo que es una de las cosas que nos ha transmitido también en su charla, ¿no? Fide, ¿no? De realmente esa vinculación tan importante con su familia, que le ha ayudado también a tener esa otra competencia a la hora de enfrentarse cada día a nuevos retos. Y que creo que hay que capacitar a los papás. Y empieza el proceso ahí, desde que me dicen que mi hijo posiblemente, y siempre te dicen posiblemente, sea diferente. Y todavía te queda la esperanza que el día que ya por fin te lo enseñan, si no se lo tienen que llevar corriendo porque le tienen que reanimar, oye, pues puede ser que no sea diferente. O cuando mi hijo tiene 2 años de vida y durante 2 años le he visto que tiene un desarrollo normal, de repente empiezan a fallar cosas y ahora es diferente. Y como no capacitemos a esos padres para sentirse competentes en ser padres, el proceso terapéutico que vamos a establecer va a ser muy complicado. Porque ellos son los que están 24 horas, ellos son los que tienen que tener las mejores herramientas y las mejores estrategias sin un cambio de roles, ojo, porque no tienen que tener esa responsabilidad de tener que tomar ciertas decisiones, ya toman demasiadas decisiones, sin un cambio de roles poder hacer mejor acompañamiento de sus hijos. Sigo. Bueno, realmente yo siempre digo, ¿no?, que como terapeutas, y fijar, de nuevo no pongo apellidos, cualquier persona que entramos en contacto con la persona con afectación, tenemos que guiar estas modificaciones siempre persiguiendo las mejores, lo que decías, ¿no?, lo más cercano a la normalidad en términos de calidad y eficacia en el funcionamiento de nuestros pacientes, siempre teniendo en cuenta, y pongo con letras mayúsculas y grande, el potencial de cada uno de ellos. La gente que nos hemos formado ya hace años y nos hemos formado desgraciadamente en un modelo demasiado biomédico, perdíamos esto, que cada persona tenía un potencial del cual partir. Nos enseñaban solo a valorar la limitación de la persona y solo a tratar la limitación de la persona. Señores, para tratar la limitación hay que partir muchas veces del potencial de cada uno. Y cada uno tenemos un potencial, cada uno incluso tenemos un estilo de aprendizaje que nos marca diferencias con el resto. Yo soy muy visual y también muy kinestética. Hay otras personas que son lo mismo más verbales, hay otras personas que son más grandes creadores y artistas. Pues vamos a coger eso de lo que somos cada uno, vamos a elaborar el perfil específico de cada persona para dotarles de mejores herramientas todavía, pero adaptándome a lo que cada uno somos.
también vamos a tratar de trabajar siempre al máximo nivel de calidad y función y teniendo en cuenta que cada una de las intervenciones que como terapeutas hacemos con nuestros pacientes exigen que aprendan. Y el aprendizaje es muy amplio. Y lo que aportamos cada día es muy amplio. Y no solo es que gano tantos grados de flexión dorsal de muñeca. Hay mucho más allá. Eso es simplemente un componente aislado que, como no tengo un traslado funcional en la vida diaria del paciente, yo creo que mi intervención ha valido ese día más que para dar un poquito de elasticidad a un músculo, a una fascia, a un tejido nervioso. Ahora hablamos de ello. Por eso me gusta siempre poner, yo creo mucho en las teorías dentro del control motor, me gusta mucho el abordaje sistémico, ¿no? Contemplar, como os he dicho al principio, a la persona que está formada, ¿no?, por muchos sistemas sensoriales, perceptivos, cognitivos, todos los que queráis unir, que se están autorregulando constantemente y se están autoinfluenciando constantemente, y que lo que somos, nuestro comportamiento, que al final es lo que vemos, es el reflejo de la interacción de todos estos sistemas. Siempre me gusta hablar del individuo, la tarea y el entorno. Esto viene mucho de modelos de trabajo de la terapia ocupacional, también viene mucho del concepto Bobath, pero también de muchos otros conceptos que han ido evolucionando, porque nos hemos ido dando cuenta todos que si solo trabajamos un componente aislado no hacemos nada y que tenemos que tender a la función, a la tarea para realmente capacitar a nuestros pacientes, entendiendo ese proceso como algo global, individual. Cada persona es un mundo, cada paciente es un mundo. Funcional, sin el apellido funcional no hacemos nada, e integrador, centrado en el paciente. Paciente, él es para el que está dirigido nuestras intervenciones, no para nosotros conseguir nuestros propios objetivos, sino para conseguir los objetivos del paciente y su familia. Ya dejémonos de egos personales y de voy a conseguir tal, no. ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué quiere la familia? ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué necesita la familia? Vamos a apostar por eso. Nosotros podemos aconsejar que quizá ese objetivo no es el más adecuado, pero solo aconsejar, con toda la información. Al final, quien decide son ellos. Y hay veces que vendrá una familia y te dirá, mira, tengo un niño con una afectación en el área de la comunicación, por seguir acompañando, ¿no? Porque en la comunicación entramos fisios, terapeutas, logos, todos entramos. Y no quiero que tenga, no tengo las mejores producciones, lo que quiero es que se haga entender, con la herramienta que sea. Y quiero que interactúe. Quiero que haya algo de reciprocidad. Pues lo mismo, en vez de ir a trabajar intraoral y ciertas producciones, me tengo que ir a un sistema alternativo de comunicación, porque la necesidad en este momento de la familia, primero que el niño contacte visualmente, sepan ellos cómo interpretar esa forma, esa reacción, ¿no?, esa intención comunicativa de su hijo, que desconocen, o de su pareja, o de su padre, o de su abuelo, y sepan cómo poder realmente entenderles para dar la respuesta que esa persona necesita. Y no lo mismo tanto la calidad en la producción, en la fonación. Bueno, perdonad, yo me voy metiendo. Por eso vuelvo a insistir en el paciente como un participante activo, con mucho potencial y también con unas limitaciones que vamos a ayudar a superar, a adaptar, ¿no?, según el proceso en el que nos vayamos a encontrar, y realmente viviendo un entorno físico y social que está condicionando mucho también toda esta participación. Siempre hablo de un proceso. Esto es un continuo, es un suma y más, y más, y más, y más, de observación y ajuste continuo, ¿no?, y dinámico a las necesidades que manifiestan cada uno de nuestros pacientes. Y esto me acuerdo siempre de varios colegas, ¿no?, de valorando y revaluando cada vez que entramos en intervención con cada uno de ellos. Cada vez, cuando el paciente entra, le valoramos, cuando el paciente se va, le revaluamos, y ahí sabremos realmente si lo que hemos hecho tiene sentido, y sobre todo también cuando el paciente al rato te dice, o el día siguiente entra contigo, a los 2 días vuelve contigo y te dice, realmente cuando estaba comiendo notaba mejorías, o cuando me estaba vistiendo he notado mejorías, he llegado más lejos, me he podido poner el zapato sin necesidad de un gasto energético que luego ya no me permitía casi ponerme de pie y continuar caminando. Eso también es una herramienta de reevaluación muy importante para cada uno de nosotros como terapeutas. Y como os decía, ¿no?, aplicando diferentes enfoques, conceptos y técnicas. Y sobre todo esto, para mí esto es muy importante, ¿no? Yo creo que el éxito de cualquiera de nuestras intervenciones está aquí, ¿no?, que el paciente y su familia sean los verdaderos protagonistas del proceso y dejen de sentirse como unas marionetas, ¿no?, accionadas por nosotros. Porque lo que buscamos es esa participación de la persona, que va mucho más allá incluso de la función y de la actividad, ¿no?, porque nos va a permitir explorar el entorno de una manera eficiente y tener unas buenas medidas, buenos digamos, parámetros de calidad de vida. Y desde que inicié ese proyecto, ¿no?, que os ha comentado, ¿no?, directora, creadora, junto con otras personas de un proyecto, y fijar, no le llamamos ni siquiera
escuela, le llamamos espacio educativo, porque mis tratamientos ahora se hacen directamente en ese espacio educativo. Estoy viendo esto, ¿no? Que realmente no necesito, ¿no?, intervenir en mi gabinete con un entorno muy controlado para obtener buenos resultados, que es en el espacio donde se mueve el niño, la escuela, el parque, la casa, donde tengo que realmente realizar mis intervenciones para obtener buenos resultados y dotar a esas familias de buenos resultados. Y que yo ya no hablo ni de integración, incluso, fijaos, ya no hablo ni de inclusión. Es que realmente la educación debería ser personalizada, pero para todos. Para todos. Y cuando tú hablas de educación personalizada, no se establecen diferencias. Cada uno tenemos unas necesidades porque tenemos estilos, ¿no?, de aprendizaje diferentes y tenemos necesidades diferentes. Entonces yo, cuando entra un niño en mi espacio, lo que hago es un perfil de cómo necesita ese niño, ¿no?, aprender, o cuáles serían las mejores herramientas para que desde la motivación intrínseca, desde lo que a cada niño le nace, como, no sé, pues lo mismo en los pájaros, porque me encantan los pájaros, cómo voy a encontrar yo estrategias como docente para que aprenda otras cosas, otras áreas, y aprenda disfrutando, porque todos los que queremos es que nuestros hijos, yo también soy madre, aprendan disfrutando, porque eso es lo que les va a impulsar a día tras día seguir queriendo aprender e ir a la escuela con entusiasmo y luego investigar en casa y disfrutar con los papis compartiendo, ¿no? Para nosotros la escuela de padres es algo fundamental de eso que me han transmitido bueno, donde voy a aprender, donde voy a jugar realmente, es lo que dicen, ¿no?, los niños de nuestro espacio, donde desgraciadamente en el ámbito público todavía están poniéndose muchas barreras, ¿no? Nosotros, para poder hacer este proyecto, para tener profesionales más allá del educador infantil, que es necesario, pero somos terapeuta ocupacional, somos una psicólogo también acompañando a ese educador infantil, que estamos empezando por pequeñitos, con un multinivel para que tanto niños de 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 puedan acompañar en el proceso de aprendizaje al resto de sus compañeros y darles modelos y referentes diversos, porque cada uno es diferente. Claro que tengo niños con necesidades específicas, pero ahí lo que vemos es que uno es de una manera, otro es de otra, y de esas maneras, y de adaptarme a cada uno de los tiempos y aprender a frustrarme porque yo quiero hacer algo, pero el otro todavía no ha acabado y quiero jugar con él, pero tengo que adaptarme a su ritmo. Aprenden, ¿no?, a entender la diversidad dentro de cualquier contexto. Y yo creo que es la mejor educación que podemos hacer con nuestros hijos, pero desgraciadamente se nos plantea que para poder hacer esto, obvio, tenemos que salirnos a veces de ciertos modelos, incluso te tienes que homologar por sistemas diferentes para que esto no acabe con 6 años, sino que sigan cuando el niño tiene 7, 8, 9, 10, este multinivel y que cada niño no esté en un curso porque tiene una edad sino porque tiene en cada área, fijaos, en cada área, un proceso de desarrollo diferente y tendré que adaptar a cada uno de esos procesos diferentes, así no hay que hablar de educación especial, no es necesario. Pues tienes que irte a homologarte por sistemas extranjeros. Y este es, como digo yo, para tener una ratio, ¿no?, de adulto-niño adecuado para que esto sea posible, porque al final esta es la clave también del éxito, ¿no?, tanto la formación de los profesionales como la ratio. Pues podamos, ¿no?, que haya un profesional por cada 5, 6, 7 niños, no más. Y profesionales preparados. Y fijaos en esto, ¿no?, y escuchando antes al compañero, nosotros nos hemos encontrado, tanto una compañera psicólogo como yo, en nuestra experiencia con niños con diferentes perfiles, que proponíamos a escuelas. Cada vez nos lo encontramos menos, pero nos seguimos encontrando y nos duele, ¿no?, que íbamos a dotar, ¿no?, de, como dicen en algunas pedagogías, de sombras, ¿no?, para que personas, ¿no?, que acompañen a los niños con lo que necesiten. Todavía hay escuelas que nos dicen que no. Aunque lo financien los padres, nos dicen que no. Y esto es lo que todavía nos produce, pues eso, no sé si tristeza, rabia, no sé ponerle el apellido adecuado. Porque realmente, a veces, en ciertos contextos, la única manera de que un niño pueda tener la atención centrada en lo que necesita a veces la compañía de otra persona que le vaya proporcionando lo que en cada momento vaya necesitando. Pero bueno, perdonad, pero es que la foto de la imagen del patio me vino a traer esta parte. ¿Qué es eso de recuperación funcional, no? Podríamos, como dice Carr, de tal manera que el conjunto corporal, fijar y hablo de conjunto corporal, funcione como una unidad coordinada en actividades siempre funcionales, con objetos diversos y reales, y en los diferentes contextos donde se desenvuelve cada persona. Me gusta. Y fijar lo que decían el matrimonio Bobat, ¿no?, hace no tanto, ¿no? Bueno, yo casi tiene que ver con cuando yo vine al mundo. Todo lo que se hace en el tratamiento debe servir como preparación directa para un uso funcional específico. Y ellos
no trabajaban así cuando crearon este método y supieron decir, me equivoqué, no. Para que esto funcione tiene que ser funcional. Simplemente si modifico un tono no consigo nada en un paciente. ¿Por qué también es todo esto muy importante y todo esto de la formación especializada muy importante y que los pacientes puedan ponerse en nuestras manos es muy importante? Porque tenemos la gran, nuestra gran ayudante, la plasticidad, la neuroplasticidad, pero ojo, también nuestro gran impedimento, porque igual que está la plasticidad adaptativa, está la plasticidad maladaptativa. Se van estableciendo sinapsis o no se van podando otras que hay que podar según las experiencias que tenemos en el contexto en el que nos movemos y no siempre son las adecuadas, ¿no? Por eso muchos autores nos dicen, solo la repetición de buenos programas dan buenos resultados. La repetición de malos programas, aparte de llevar a malos resultados, nos ponen en la necesidad de tener que desaprender para luego volver a aprender. Y yo, sobre todo, que trabajo también con mucha patología crónica, me encuentro con personas a las que ni siquiera les puedo enseñar algo adecuado, sino que si primero no desestructuro lo que ya está muy establecido, no le puedo exponer a generar buenas sinapsis. O sea, tengo que destruir para volver a construir. Tengo que hacer que mi paciente pierda espacio, tiempo y dinero, yo que trabajo en el ámbito privado, para que pueda construir y generar más competencia. Y esto es lo que ya poco a poco el sistema nos tiene que permitir hacer, ¿no? Desde el primer momento acompañar todos los profesionales que podemos aportar este proceso de, como me gusta llamarlo, de recuperación funcional. Por eso, ¿no?, como dice Mulas, Hernández y Matos, ¿no?, estos cambios neuroanatómicos, neuroquímicos y funcionales que acontecen durante la reorganización por plasticidad facilitan la recuperación o adquirir, ¿no?, de las funciones afectas, la plasticidad adaptativa, pero al mismo tiempo dificultan el desarrollo de otras, esa plasticidad maladaptativa. Ese comportamiento compensatorio, ese aprendizaje del desuso o esa recuperación funcional, adaptativa y positiva, uso siempre dependiente, esa plasticidad que, como dice Mary Lynch, que es una tutora Bobat, esa plasticidad que es la base para la recuperación de nuestros pacientes y de su sistema nervioso central, pero al mismo una parte muy importante del problema si va por mal camino. Por eso siempre digo que no hay que buscar solo la independencia de nuestros pacientes, sino que hay que intentar que esa independencia no favorezca la patología, que cualquier actividad se pueda convertir en un medio terapéutico, es decir, que cuando nuestros pacientes se vistan, se aseen, coman, lo hagan, que contribuyan activamente a su recuperación. Y para mí esta es otra de las grandes claves del éxito de cualquiera de nuestras intervenciones como terapeutas. Por eso, cuando entramos en ese proceso de neurorehabilitación, tenemos que preguntarnos qué ocurre con el sistema paciente como resultado de un trauma o una enfermedad, cuáles son las funciones relacionadas con el fenómeno bajo estudio, cómo se producen esos cambios dinámicos en el tejido conectivo y neuromuscular, qué impacto tienen en la vida diaria de cada uno de nuestros pacientes y cómo diferentes procesos se vinculan entre sí y con la evolución de la historia, de la problemática de cada uno de nuestros pacientes y, sobre todo, ¿no?, cuáles son los efectos de nuestras... y cuáles son los efectos de nuestras intervenciones. Porque tenemos que hablar siempre de continuidad, tenemos que hablar siempre de globalidad. Y ahí se nos presenta, ¿no? Fijaos esta lámina que es del 1548 de Vesalius. Ahí dibujaba tres redes, como lo queráis llamar, que trataban de explicar esa continuidad que somos el ser humano. Fijaos la primera, a todas la conocéis, ¿no? Nervioso, vascular. El otro estaba poco definido, es la fascia. Ese tejido conectivo que estamos ahora te está poniéndose tan de moda, que siempre ha estado ahí, que igual que la piel, ¿no?, son tejidos que son un continuo, que no tienen barrera, que no tienen límite. Y fijaos esto que empieza ahora a resonar, ¿no?, esto de la fascia, que ahora incluso algunos autores lo llaman como el elemento integrador de postura y organización del movimiento, como el órgano de la forma, como el sistema de la estabilidad y la mecanorregulación. Fijaos esa foto un poco desagradable, ¿no?, pero realmente es un tejido, es como si fuera un tejido de neopreno, ¿no?, como si fuera un tejido de buzo, es la fascia, extraída de un cadáver, que ya veis que tiene forma, ¿no?, y que no tiene límites, es un continuo. Yo, que antes de mis andaduras como terapeuta ocupacional empecé en el mundo de la medicina y era, como digo yo, muy friki y me metía como interna en anatomía, a mí me obligaban a quitar esto. Yo tenía que aislar tejido vascular, tenía que aislar tejido nervioso, tenía que aislar músculo, y la fascia, esa envueltita blanquita que hay alrededor del pollo, nos la mandaban quitar porque no servía para nada, y tampoco soy tan mayor. Y fijaos también que hay autores que están empezando también a evidenciar que en este tejido, que es otro tejido más,
no es el más relevante, es otro más, un sumar más. Han descubierto 10 veces más terminaciones sensoriales que en el músculo. Por cada uso neuromuscular, por cada receptor del músculo para interpretar postura en el músculo, tenemos 10 en la fascia, 10 órganos tendinosos de Golgi, 10 corpúsculos de Pacini, 10 órganos de Ruffini y 10 terminaciones nerviosas intersticiales en la fascia. Por eso dice este autor que aunque nosotros pensemos que nuestro cerebro está prestando atención a el músculo, nuestro cerebro está pensando en fascia. Y bueno, está ahí, ya lo tenemos. No quiere decir que ahora que están empezando a decirnos que esto exista, lo que ya hemos hecho hasta ahora no estábamos tocando, interviniendo sobre este otro tejido. Claro que lo hacíamos. Lo que pasa es que ahora nos están dando más herramientas para ser más eficientes, ¿no?, en nuestras intervenciones. Pero no solo en la fascia, cada vez también nos están dando mejores herramientas, ¿no?, para intervenir también sobre el tejido nervioso. Un tejido que tiene un comportamiento diferente a la fascia y que tiene un comportamiento diferente al músculo, a la articulación, por lo cual necesita un abordaje diferente. Y aquí nuestros colegas que se están esforzando mucho de INN, ¿no?, de esa integración de la neurodinamia en la neurología, nos están aportando muchas herramientas, ¿no?, porque, por lo que os decía, porque el tejido nervioso, el nervio tiene otro comportamiento diferente. Y porque lo que sí que tenemos claro que esas terminaciones nerviosas no se van a disponer de acuerdo a un plan genético determinado. No estamos cuando nacemos ya no estamos acabados, eso es lo que se pensaba antes, sino que se van a distribuir conforme las fuerzas que comúnmente se aplican en ese sistema, ¿no? Se van a distribuir conforme lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo el trabajo como va a tener las terminaciones nerviosas un agricultor que una persona que se sienta en una silla de oficina durante ni se sabe las horas al día. Su sistema cambia, su sistema evoluciona, por eso aunque tenemos un genotipo, luego el fenotipo va variando y a veces nos hace más competentes y a veces nos hace entrar en un proceso de involución que el mundo occidental cada vez es más acusado. No ocurre lo mismo en el mundo oriental, donde una persona mayor todavía sigue comiendo en el suelo, ¿no? Por eso me gusta esta teoría de los sistemas de lo que os hablaba. Por eso me gusta, ¿no?, o me he formado también en conceptos que hablan, ¿no?, de que realmente esa alteración del repertorio coordinado de postura y movimiento se debe a déficits a nivel de control motor, de sensación, de percepción, de emoción y de cognición. Y no solo veo alteración en postura y movimiento, sino que eso es casi la manifestación de las alteraciones que estamos ocurriendo en los otros niveles que os he nombrado. Por eso, aunque esta regla de Magnus de hace muchísimos años nos decía que el sistema nervioso central refleja fielmente y en todo momento el estado de nuestra musculatura, que hay veces que sin hacer un TAC, a través de la observación de la postura y el movimiento de nuestros pacientes, a través del análisis de su comportamiento, podemos saber cómo está el sistema nervioso central de nuestros pacientes y que tenemos que ser grandes observadores de esta parte. Por eso yo me siento cómoda, ¿no?, con el nuevo Bobat, ¿no?, como dicen, como ahora también empezamos a llamar, ¿no?, porque ha habido una evolución importante. Este concepto, esa aproximación para la resolución de problemas, fijaos qué bonito, ¿no?, poder resolver problemas, que es lo que pretendemos, ¿no?, explorar y tratar a las personas con un trastorno en el tono, en el movimiento o la función por causa de una lesión en el sistema nervioso central, que también se puede extrapolar a patología también del mundo de la trauma. Y que el objetivo de tratamiento es optimizar todas las funciones. No es el tono, no es el movimiento, no es la postura, es optimizar las funciones mediante el movimiento selectivo, el control postural, a través de la facilitación. Es un proceso interactivo entre el individuo, el terapeuta y el medio ambiente donde se desenvuelve. Y lo que pretendemos es facilitar a cada paciente la activación significativa y organizada. Nos dan muchas bases para conocer cómo es nuestra postura y nuestro movimiento normal. Si eso lo entendemos, podemos entender cómo se desvía, ¿no?, cómo entramos en patología. Una de las cosas que me gusta mucho este concepto de lo que en su momento decía Berta Bobath es que el paciente aprende a moverse a través de experimentar la sensación, fijar qué bonito, sensación de movimiento y de experimentar, de no solo que te movilicen de forma pasiva, ¿no? Hay muchas maneras de estar activo. Que tengo muy claro que en el proceso de valoración de cada persona tengo que verlo todo, ¿no?, a cada persona como algo único, con sus capacidades, su contexto familiar, sus preferencias, intereses personales, valores y objetivos. Insisto mucho, objetivos. Evaluando y reevaluando, cada vez que trato vuelvo a valorar y valoro tratando. Incluyendo a la familia, ¿no?, y al paciente como elementos primarios y activos en el proceso de toma de decisiones, también en la elaboración de los objetivos, y para ello tiene que haber una comunicación e información fluida entre todo el equipo, y en ese equipo también está la familia y el paciente, buscando esto,
qué hace la persona, cómo lo hace y por qué lo hace. Un proceso de razonamiento clínico constante. ¿Por qué esa persona se está relacionando con el entorno de esta manera? ¿Qué competencias tiene para hacerlo así? ¿Y por qué lo hace así? Para darle nosotros herramientas que le hagan hacerlo de una manera, digamos, con más calidad, ¿no? Y voy a ir un poco deprisa, que me han dicho que me queda poco tiempo. Para mí una parte muy importante de mi valoración, soy terapeuta ocupacional, pero yo creo que casi todos los terapeutas ya valoramos también a este nivel, son las actividades de la vida diaria. Ese cómo cada paciente, ¿no? Puede llevar a cabo cómo se viste, cómo come, cómo se desplaza por el entorno, si necesita un poco de ayuda para ello, qué patrones de postura y movimiento utiliza durante la intervención en estas actividades, qué patrones no tiene y por lo cual le tengo que suministrar, dónde necesita en la secuencia de movimiento o dónde necesita más ayuda, dentro de lo que su postura es capaz de estabilizarse antes de mover, porque si no estabiliza antes del movimiento es muy difícil que pueda llevar a cabo un movimiento selectivo con calidad. Primero tiene que tener un buen control postural o a la vez, esto se regula a la vez, ¿no? para poderse mover, y si no siente es muy difícil que mueva, y si no mueve también es muy difícil que sienta. Como dicen aquí, ¿cuál es el huevo y cuál es la gallina? Tengo que detectar cuál es el problema clave que está impidiendo que mi paciente lleve a cabo objetivos funcionales. Entrando ahí en ese razonamiento clínico de ¿se debe más a una alteración perceptiva? ¿Se debe más a una alteración emocional? ¿Se debe más a una alteración articular? ¿O será nerviosa? ¿O será conjuntiva? ¿O será muscular? ¿O todas? ¿Pero cuál es la que está interfiriendo más? Todas. ¿Pero cuál es la para empezar a atacar por ahí? El tono postural de base y durante la realización de la actividad, cómo es la relación con la gravedad, cuáles son los movimientos anormales que interfieren, ¿no? En que salgan movimientos normales, qué equilibrio y qué seguridad tiene la persona para poderse desplazar con seguridad, ¿no? Y a veces que yo digo, los pacientes no tienen miedo a caerse, siempre nos cuentan esto, el paciente tiene miedo a caerse, no señores, el paciente a veces tiene miedo incluso a moverse, incluso a despegar su tronco de una silla, porque tiene una alteración vestibular muy importante que está, y tiene un proceso, y tiene una integración a nivel perceptual también distorsionada, y de esto os va a hablar mucho mañana Sara, por lo cual no me voy a parar. La velocidad. Es imposible que una persona tenga una satisfacción, ¿no? A nivel, si queréis, de parámetros, realmente tengo o no tengo satisfacción en mi vida. Si para vestirme tardo más de 1 hora, esto es irreal, ¿no? Para comer tardo más de... El tiempo es muy importante, la velocidad es muy importante. Y la frecuencia, ¿no? El número de veces que esta persona necesita hacer esto al día. Problemas de procesamiento sensorial. Y no solo tacto, no solo propiocepción, no solo visual, no solo auditivo, también metamos al vestibular, que interfiere bastante y es uno de los grandes olvidados. Problemas perceptivo-cognitivos, afectivos y relacionales y todo ese... férulas, productos, apoyos y adaptaciones que hacen la vida posible a muchos de nuestros pacientes. Ahí paso. Y muy importante también el estado de la vivienda, ¿no? Y del entorno donde se desenvuelve cada persona. Y que pensemos que las AVD realmente son actividades muy complejas, es muy difícil. Nosotros, como lo tenemos tan integrado y no tenemos teóricamente problemas a este nivel, pensamos que es algo fácil porque lo hacemos muchas veces y de una manera casi automática, ¿no? Sin pensar que lo estamos haciendo. Pero no, señores, son actividades que engloban un gran patrón un gran número de patrones de postura y movimiento que involucran a todo el cuerpo, que nos distinguen a cada uno de nosotros, no solo por cómo lo hacemos, sino incluso cómo lo planificamos y el orden, la secuencia que llevamos a cabo, por cómo, pues incluso a veces a nivel cultural, ¿no? Cómo nos han educado nuestros padres. Por eso hay que exigir globalidad e individualidad en cada uno de estos entrenamientos y que son el resultado también de un buen procesamiento sensorial, cognitivo, perceptivo y emocional. Y recordar que toda actividad que el paciente haga a lo largo del día puede ser beneficiosa, pero también perjudicial. Que la actividad tiene que ser atractiva, segura, novedosa, variable, encaminada al restablecimiento o al mantenimiento de los componentes alterados, motivada intrínsecamente, esto es fundamental, y organizada por el propio paciente, un reto atractivo y ajustado a sus capacidades reales, que debe suponer planificación, pensamiento y resolución de problemas. Debe tener el paciente la capacidad de, con sus acciones, variar el ambiente, que es, digamos, el resultado también de un buen nivel de alerta, de un buen despertar en el paciente y que para eso los inputs propioceptivos nos ayudan mucho. Que el paciente y su familia deben de creer que pueden y deben de hacer algo para mejorar su situación, esto es fundamental. Entender que necesitan de alguna manera nuestra guía y que no tiene que haber un cambio de roles.
que deben establecer un compromiso consigo mismos, y esto es fundamental, aparte de con el plan terapéutico. Como terapeutas también tenemos que entender que el paciente y la familia van a hacer algo, queramos o no. Muchas veces te dicen, si tú no haces ese trabajo detective de qué están haciendo a lo largo del día, te das cuenta que están haciendo bici elíptica ahora, ¿no? Ahora es la que está de moda, y lo están haciendo de la manera que no es adecuada. Tenemos necesidad de hacer para mejorar, y nosotros tenemos el deber de ayudarles a decir cómo es la mejor forma de hacer. Por eso tenemos que canalizar la ansiedad de nuestros pacientes, porque necesitan hacer para mejorar y superarse. Y tenemos que prevenir con nuestra guía ese sobreuso, ¿no? de unos lados y no de otros, y la aparición de hipercompensaciones. Que debe haber un fluido intercambio de comunicación entre cada uno de los miembros del equipo, inter, trans o como lo queramos llamar. Que podemos graduar estas actividades con tiempo, cantidad y tipo de ayuda. Que las actividades de la vida diaria son un elemento riquísimo para el aprendizaje motor, porque nos permiten repetir y sin repetir. Un mismo movimiento, dependiendo si el botón es grande o pequeño, varía y ya me permite aprender algo nuevo, porque lo que sí hace nuestro cerebro, que funciona en términos de rigurosa economía, cuando se adecua o se acomoda a un estímulo, deja de prestarle atención, por lo cual no aprendemos nada. Hay que repetir sin repetir, es una de las bases del aprendizaje motor. Y siempre en el nivel óptimo de desempeño de cada persona, por eso hay que valorar y reevaluar. Hay que hacérselo fácil al paciente, hay que permitir que le salga bien, dando toda la ayuda que sea necesaria. Y esto es muy importante, hacer con, no solo mostrar, no solo decir, hacer con el paciente. Esto es fundamental, más cuando existe un trastorno perceptivo. Hacer lo posible, hacer lo necesario, para permitir que pase también a veces a la facilitación, ¿no? de lo que algunos autores llaman, ¿no? como ese enviar aferencias sensoriales para invitar a los grupos musculares a entrar en movimiento fisiológico, con nuestras manos dar esa información sensorial con la organización necesaria, según lo que vayamos a hacer, según la tarea que vayamos a realizar, y guiarnos de las respuestas de nuestros pacientes para acabarnos de adaptar a través del feedback, ¿no? A cómo va variando su tono, ¿no? o sus respuestas según van avanzando en la tarea. Que hay diferentes niveles de facilitación, tanto en la tarea como en el individuo, como en el entorno donde se desenvuelve. Que hay que comenzar tan pronto como sea posible, siempre teniendo en cuenta, si es que lo ha habido, ¿no? el nivel previo y las costumbres personales. Hacerlo en el momento adecuado. Es horroroso comer a las 10 de la mañana un filete. A mí no me lo hagáis, yo no lo haría. Por eso a veces también nos rechazan los pacientes. Que hay que establecer un límite de tiempo. Que hay que descomponer cada actividad en tantos pasos como sea necesario y proceder de una manera sistemática. Quería llegar a esto, el hacer con, y esto viene mucho del mundo Affolter, también de Basale, hacer con el paciente. Como decía Felicia Affolter, el tratamiento debería consistir en orientar las manos y el cuerpo del paciente durante el entrenamiento de la vida diaria, de las tareas problema de resolución. Tal concepto ayuda al paciente a interactuar con el mundo que le rodea, con los objetos necesarios para llevar a cabo una determinada tarea y a buscar la información necesaria sobre su cuerpo en relación al entorno. Hago con el paciente. La vista y el oído a veces nos engañan. El canal táctil cinestésico, que es la base de todas las otras funciones. Si la grabamos bien, haremos que el paciente tenga una bipedestación más adecuada, escriba de una manera más adecuada, hable de una manera más adecuada. Y para esto, el vínculo de apego es fundamental. Debemos prestar importancia al tono postural, a la alineación. Y cuando hablo de alineación, a mí no me vale de nada colocar a mi paciente en una postura maravillosa si el paciente no la integra a otro nivel. Porque cuando se va a ir a casa, no lo va a hacer. Entonces, ¿de qué valen mis sesiones? Si en casa no consigue ser poco a poco competente en esta nueva alineación que le quiero suministrar, porque le va a ir mejor a la larga. Tener también muy en cuenta esos ajustes posturales anticipatorios, esos mecanismos de feed forward y también de feedback, ¿no? Y en esto lo sensorial es muy importante. Nosotros muchas veces, simplemente para que me entendáis, si yo veo una maleta, yo pongo siempre este mismo ejemplo, ¿no? Si veo una maleta muy grande, el tono con el que yo voy a levantar esa maleta para ayudar a una persona a colocarla donde sea, va a ser muy elevado. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias previas, yo que soy mujer, de llenar las maletas a tope y siempre mis maletas pesan mucho. Pero si resulta que esa maleta está vacía, mi cuerpo se tendrá, a través de mecanismos de feedback, de adaptar a esta nueva situación para no gastar mucha energía y no desgastarme a lo largo del día. Hay que recordar que nuestros cerebros funcionan en términos de rigurosa economía, no
los cerebros de muchas veces de nuestros pacientes. Siempre una buena core, una buena extensión selectiva. Ahora está esto mucho de moda en pilates, pero nuestros pacientes necesitan mucho esta parte para luego tener un movimiento libre a nivel distal, que a veces se consigue trabajando directamente sobre este segmento, pero también a veces se consigue a través del trabajo con la mano. Incluyendo por eso, integrando todos los segmentos y sistemas dentro de la actividad que vayamos a presentar a nuestros pacientes, porque sin actividad real no hay aprendizaje, o el aprendizaje es mucho menor. Teniendo también en cuenta actividades de autocuidado, prevención y mantenimiento para evitar que se establezcan rigideces y contracturas y otro tipo de problemas que muchas veces tienen nuestros pacientes. La clave del éxito, ese manejo 24 horas. ¿Y cómo se consigue ese manejo 24 horas? Para mí yo creo que lo importante es esto, ¿no? El secreto del éxito está en la elección de las actividades, su enseñanza de manera adecuada al paciente y a su familia, para que la práctica también sea adecuada. Y para mí una parte muy importante de la sesión no es el pasillo, que esto ha sido un error mío durante muchos años, que al final parece que le cuentas a los papás o a la mujer o al hijo lo que tiene que hacer cuando has acabado la sesión. No, hay que hacerlo en una parte muy importante de la sesión para que ellos luego puedan practicar y sentirse seguros y competentes en esta práctica, tanto el paciente como la familia que tiene que asistir. Y realmente las AVDs, ¿por qué son importantes? Porque eran conocidas, ¿no? Si estamos hablando de adultos previamente por el paciente, porque tienen un gran significado para cada uno de nosotros, porque nos permiten trabajar las capacidades sensoriomotrices, perceptivas, cognitivas, emocionales y sociales, porque nos permiten repetir sin repetir, porque la forma que tengamos de llevarlas a cabo van a hacer o van a contribuir de forma decisiva a cómo evoluciona nuestra problemática, porque podemos usarlas como un medio para que el paciente realice ejercicios sin que tenga la idea de que tiene que hacer más ejercicios todavía de los que ya le hacemos normalmente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, si a un paciente que tiene un problema a nivel de los isquiotibiales y que tienes que elongar esos isquiotibiales y tú le mandas el típico ejercicio, ¿no?, de que coja la pierna y estire, y eso lo tiene que hacer 3 veces a lo largo del día, porque si no va a tener problemas a la larga de rango y no va a llegar bien a ponerse el zapato o el pantalón y le va a doler y le va a molestar. Si en vez de darle ese ejercicio tú le dices al paciente, cada vez que te laves los dientes, cada vez que te afeites, cada vez que te peines, tienes una cuñita en el baño, a la vista, a mano, que puedas hacer fácilmente a ella, te subes a la cuña y en ese momento te lavas, ya estamos elongando los isquiotibiales sin necesidad de mandar al paciente un ejercicio extra. Hay que integrarlo todo, todos los elementos que podamos dentro de la propia actividad, dentro de la propia rutina de nuestros pacientes. Y para mí esto es otro gran aprendizaje con las familias y esto me han enseñado. Ya tienen mucho que hacer, como para que encima les mandemos un programa extenso de ejercicios. Lo que tienen que hacer los papás, lo que tienen que hacer nuestros pacientes, lo que tienen que hacer la mujer, lo que tiene que hacer el hijo, es disfrutar. Con nuestros hijos tenemos que jugar, no tenemos que hacer ejercicios. Y entonces realmente eso será algo sano. Y no habrá un cambio de roles. No queremos que nuestros familiares decidan qué hacer con pero en cambio les estamos dando casi competencias, casi a nivel de como si fueran terapeutas, ¿no?, por toda la cantidad de ejercicios que a veces les mandamos a lo largo del día. Y luego a veces nos atrevemos a juzgar, ¿no?, ¿por qué no los han llevado a cabo? Esto es un error mío, eso. Estoy analizando errores que yo he cometido a lo largo de mi práctica profesional. Las actividades de la vida diaria también nos permiten, ¿no?, de alguna manera, o permiten a nuestros pacientes seguir conectados con todo lo que esta palabra implica, consigo mismo y también con el entorno. Y lo que sí tengo muy claro, que cuantas más actividades sigamos realizando cualquiera de nosotros, más seguiremos siendo nosotros mismos, nos seguiremos sintiendo nosotros mismos. Y, bueno, no sé cuánto me queda para canalizar. Trabajo con la familia, es hacerles sentirse competentes, ¿no?, en su manejo es fundamental, y crear ese clima de respeto, aceptación y confianza, fundamental. Ese saber escuchar, ¿no?, que dice en Pinet, aceptar al otro con sus dificultades tal y como es y no como nos gustaría a nosotros que fuera. Esta es una parte muy importante. Y tan solo en ese ambiente de seguridad y confianza el otro podrá entrar en una dinámica de evolución y de crecimiento y de aprendizaje, pues se siente querido e importante para el otro. Y la otra diapositiva con la que quería acabar era diciendo, como dice un doctor Ruyer, lo importante no son las habilidades que el paciente aprende, ¿no?, en nuestro gabinete, en nuestro entorno controlado, sino no la generalización de estas habilidades o de estas competencias en su día a día y cómo se siente. Y nada más, no me voy a extender nada más.